Hola y bienvenidos a otro episodio de Pietro Habla Con, un podcast donde, am I in focus? Un podcast donde yo Pietro, con personas. Hoy, si ustedes querían saber si era posible o no que Don't Look Up pasara, ¿verdad? Como ustedes dicen, es demasiado como en su cara que un científico saldría a decirle a la gente que esto que va a pasar es malo y nadie lo escucharía. Bueno, les traigo un episodio de la vida real de Don't Look Up. Mi conversación con Don Tomás del Camino Beck. Si quieren ver Don't Look Up de hace como un año y medio, pueden ir a ver la primera conversación con Don Tomás del Camino Beck, a donde hablamos de qué es lo que iba a pasar, que después pasó, que ahora estamos viviendo. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de que nadie le hizo caso y ahora estamos volviendo a pasar lo mismo. La conversación de hoy es sobre la pandemia, sobre COVID, sobre las medidas, sobre las restricciones, sobre qué tiene sentido y sobre qué no tiene sentido y sobre qué está haciendo el gobierno y qué no está haciendo el gobierno. Una conversación que hemos tenido y no pasó nada durante mucho tiempo. Porque la ciencia está ahí y la ciencia existe, pero nadie la está utilizando. Hace mucho tiempo el gobierno continúa usando medidas que son ineficientes o simplemente fuera de lugar. Por ejemplo, lavarse las manos antes de entrar a un restaurante, cuando sabemos que el COVID básicamente no se contagia por superficies, o tomar la temperatura cuando la mayoría de las variantes ahora no causan tanta fiebre. Y no tener, por ejemplo, al contrario, lugares bien ventilados, porque así es como se propaga el COVID hoy. En fin, la ciencia y la información, las proyecciones, todas son mucho mejor explicadas por Don Tomás del Camino Beck que yo. Y por eso es que traemos a gente a hablar que sabe lo que está hablando, así no tienen que tomar mi palabra por lo que decimos. Como siempre, todo lo que decimos es no pasa nada, verifíquenlo ustedes, busquen más evidencia, vean otros estudios, lean la información y aprendan ustedes por ustedes mismos. Y sepan que todo lo que decimos acá es nuestra opinión y solo nuestra opinión y las personas que están hablando. Por eso es que somos independientes. Y porque somos independientes es que tienen que ir a patreon.com/nopasanadaoficial para apoyarnos. En fin, me callo. Esta es una conversación con Don Tomás del Camino Beck. Esperamos que les guste. Muchas gracias. Pura vida. Don't look up. Or look up. Look up, look up, look up. Qué dicha tenerlo otra vez por acá. Ya básicamente empezamos. Entonces, si quiere nada más nos tiramos a hablar de una vez. De una vez. Bueno, Tomás, nosotros nos sentamos, hace meses ya a hablar un poco sobre el progreso de la pandemia y cómo iba. Y básicamente lo que quería conversar con usted hoy era ver cómo ha transcurrido, cómo ve usted la situación actual, ¿verdad? Del país. Yo he estado siguiéndolo como siempre en Twitter, todas las actualizaciones y soy fiel seguidor de todos los estudios que va poniendo. Y bueno, y hablar también de todo un poco para arriba y para abajo. Pero antes de entrar en todo eso, tal vez quería preguntarle primero si tal vez se podía reintroducir al rato y alguna de la gente que está hoy acá tal vez no conoce de su trabajo, de su biografía o de su historia. Entonces tal vez si nos hace un resumen cortito de quién es usted. Con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Tomás de Camino. Yo soy, en este momento soy director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Senfotec. Empecé, de hecho, hace como 5 meses más o menos. Pero de formación tengo un bachillerato en biología de la Universidad de Costa Rica. Tengo una maestría en ciencias de la computación del Tecnológico de Costa Rica y un doctorado en un área que se llama biología matemática. Y durante ese doctorado trabajé mucho en modelos matemáticos de sistemas epidemiológicos. Entonces la biología matemática lo que hace es estudiar modelos matemáticos para tratar de entender fenómenos biológicos. Epidemias es un fenómeno biológico, ¿verdad? De hecho, muchas personas lo ven inicialmente, yo creo que ya ha cambiado bastante. Inicialmente la gente pensaba que era un fenómeno médico, digamos. Entonces le preguntaban mucho a doctores en medicina y bien, pero estas personas manejan solamente la parte clínica, ¿verdad? La parte con respecto a síntomas, virología, infectología, etcétera, etcétera. Pero una epidemia es un fenómeno poblacional.
pero es un fenómeno que ocurre gracias al contacto entre personas, ¿verdad? Y a la dinámica de la población, en este caso la población humana. Entonces, todo el proceso de contagio, todo el proceso de evolución y cambios de un virus y respuestas en las personas es un fenómeno poblacional que trasciende, va mucho más allá de lo que la medicina puede hacer. Entonces es ahí donde el análisis matemático, el análisis estadístico juega un rol muy importante en el estudio de este tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís, no nos imaginábamos lo que iba a pasar, bueno, en realidad sí no nos lo imaginábamos, lo que pasa es que no nos lo imaginábamos en este tiempo, es decir, todo virus cambia, varía, ¿verdad? Genera variantes y todo virus tiende a aumentar su capacidad de infectividad y disminuir su virulencia. ¿Qué quiere decir virulencia? La capacidad de dañar al hospedero. ¿Por qué? Porque si te puedes imaginar, por ejemplo, imagínate dos personas, ¿verdad? Una infectada y una no. Si el virus, solo hay dos personas en el universo. Si el virus infecta a ¿verdad? Muy lento y mata muy rápido el hospedero, ¿qué va a pasar? Se va a morir esta persona y se va a desaparecer el virus. Entonces, por eso tiende a aumentar la infectividad y disminuir la virulencia, que es la capacidad de dañar el hospedero. Entonces, Omicron es lo que naturalmente debía suceder, lo que no sabíamos, y en eso ahí estás en lo correcto, en realidad no sabíamos exactamente en qué momento estas cosas iban a ocurrir y de qué forma exacta iban a ocurrir, ¿verdad? Eso sí no lo sabíamos. Entonces sería ilusorio saber, es que sí, en 2 años vamos a tener algo como Omicron. No, para nada. No sabíamos en qué momento estas cosas iban a ocurrir. Tampoco sabíamos que una vacuna se iba a desarrollar de una manera tan acelerada, porque se desarrolló mucho más rápido que cualquier vacuna que se haya desarrollado antes. Definitivamente la vacuna nos puso en una situación bastante buena. Es decir, el cambio importante en la epidemia en Costa Rica a finales del año pasado, después de esa gran ola, ocurrió gracias al proceso de vacunación y en particular, y esto aunque he hecho un análisis muy preliminar, los datos lo muestran, sobre todo cuando se empezó a vacunar la población muy móvil, ¿verdad? Que estamos hablando entre los 20 y los 57 años, ¿verdad? Que la población normalmente que son productivas, ¿verdad? Que son los que trabajan, son los que se muevan más, son los que estudian. Y por tanto, al empezar el proceso de vacunación de ese grupo de edades, entonces empezó a caer rápidamente, empezaron a caer los números y cayeron tan rápido como nunca habían caído antes. Y en las hospitalizaciones se empezó a ver la curva de recuperación del sistema hospitalario. Eso, por lo menos en los datos, se empieza a ver, a diferencia de antes, que sí cambiaba, ¿verdad? Un poquito con las olas. Ya al final de la hora pasada sí se veía ya como que la recuperación del sistema hospitalario y eso fue beneficioso. Entonces, exactamente cuándo iban a pasar las cosas es difícil de saber. ¿Qué tipo de cosas van a ocurrir? Eso sí se puede pensar, ¿verdad? Y es hacia eso que apunta el diseño de medidas, el análisis matemático, etcétera. No es predecir el futuro, es proyectarlo. Es proyectar el futuro. Y en esas proyecciones, ver los escenarios no solo que son probables, sino que son posibles. ¿Verdad? Porque puede haber escenarios que son probables, pero poco posibles dadas ciertas circunstancias. Nos interesan los que son posibles. Por ejemplo, podría haber más ahora un pico más alto del que nosotros pensamos, pero lo vemos poco posible. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos una proyección, decimos, bueno, es que dependiendo de lo que vimos anteriormente, la forma de las olas, etcétera, yo creo que andaría más o menos en este rango. Y a partir de ahí es que uno hace modelos matemáticos y trata de proyectar, que se llama. Entonces, es importante hacer la distinción porque la gente piensa que proyectar es predecir o que un científico o una científica lo que hace es predecir. No, lo que hacemos es proyectar.
¿verdad? Entonces, ¿y esas proyecciones de qué sirven? Por ejemplo, para saber si va a haber una ocupación hospitalaria muy alta, si va a haber demasiadas personas infectadas, en qué zonas podría haber más infección, qué grupos de edades podrían ser más infectados, qué tipos de trabajo son los que realizan las personas que tienen mayor riesgo de infección, etcétera, etcétera. Entonces, pucha, pensando todo lo que ha pasado, y tenés razón, nosotros hablamos hace 2 años, muy temprano, bueno, no temprano, pero sí avanzado en lo que fue aunque aquí se llama la segunda ola, yo lo considero la primera, que fue la que ocurrió en junio del 2020, porque el primero fue un episodio epidémico, pero difícilmente lo hubiera llamado una ola, no tenía las características de una ola, y me recuerdo que en ese momento yo decía, pero es que el comportamiento de este episodio epidémico es anómalo. No se parece en nada a lo que ha sucedido en otros países, por tanto yo difícilmente diría que esta es la ola, y en eso después se vino ya una ola propia, ¿verdad? Claro. Y bueno, ha pasado tantas cosas a partir de eso que pasó a lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, esas tantas cosas, pareciera que el discurso y el control y las medidas se han movido en un mundo muy estrecho, ¿verdad? Casi como que no hubiéramos aprendido nada de lo sucedido en 2 años. Y eso sí es frustrante para una persona como yo y para mi colega Santiago Núñez, que es amigo mío y con lo cual trabajamos muchas cosas en conjunto. Es muy frustrante porque uno dice, pero qué extraño, ¿verdad? Es que hemos aprendido bastante de la epidemia y deberíamos estar utilizando eso que hemos aprendido y honestamente pareciera que no, ¿verdad? Ahora, yo diría que la caja, yo aquí pongo las manos al fuego por la caja. Yo creo que la caja ha hecho lo que puede hacer. Lo que está en sus manos puede hacer. Y las medidas no las decide la caja, ¿verdad? Las medidas no, y lo sé que la caja ha propuesto medidas que no se han implementado, ¿verdad? Ha propuesto medidas que no se han implementado. Entonces, pucha, lo deja uno con un sabor mal. Definitivamente estamos en una situación diferente de epidemia. Estamos en una situación diferente. Omicron, la variante, tiene características diferentes que hace que el problema sea diferente. Y es ese problema diferente el que pareciera que no se está abordando. Y eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? Las medidas en este momento deberían apuntar a este otro problema que enfrentamos, que es el problema de tener una gran cantidad de personas en aislamiento, potencialmente incapacitadas. Estamos hablando de más de 100,000 personas y más de 100,000 personas en cada día, ¿verdad? Por un periodo podría ser de un mes. Entre 50,000 y 100,000 personas en un mes es un número considerable de incapacidades, ¿verdad? No serían todas incapacitadas, pero sí una proporción de ellas incapacitadas, aisladas, sí. Eso generaría definitivamente disrupción en los servicios. Ya se está medio percibiendo algunas de esas. Y es eso lo que hay que tratar de controlar. ¿Por qué? Porque los números de infecciones son altos y esos se van acumulando en términos de aislamientos, y entonces por eso va creciendo el número de aislados en un mismo instante de tiempo, y es eso lo que deberíamos apuntar. Son esas las medidas que deberíamos hacer. Yo creo que las hospitalizaciones, y por la tendencia yo hice una proyección más o menos hace como creo que 10, 15 días, una cosa así, y la proyección el comportamiento se ha mantenido dentro de lo que proyectamos, ¿verdad? Entonces yo me siento confiado de que las hospitalizaciones no van a superar algo que no se pueda manejar la caja, pero la caja está planeando también, lo tiene que planear igual, ¿verdad? Es decir, va a haber un aumento en hospitalizaciones y tiene que estar preparada de todas maneras. Pero el otro problema está en los aislamientos, potencialmente las incapacidades. Estamos hablando que el costo de incapacidades va, por lo menos este año, va a ser igual a los 2 años anteriores en COVID,
¿verdad? Entonces Claro. eso hay que pensarlo, hay que revisarlo, hay que analizarlo. La capacidad de testeo sabíamos que se iba a comprometer, ¿verdad? Porque no se tiene una capacidad fuerte de testear a tantas personas. Por tanto, había que tener una alternativa y una estrategia. Y esos son lo que digo yo, que pareciera que no hemos aprendido, ¿verdad? Seguimos sin un plan, seguimos sin una estrategia y aprendiendo y apagando switches on and off. Por decirte, pasar de las 12 a las 10 y después de las 10 a las 12, lo único que evidencia es un fallo en la decisión. Porque en Claro. tiempo de 10 a 5 fueron, no sé, como 2 semanas o una cosa así, ¿verdad? Sí, algo así. Es decir, o claramente fue un fallo haber pasado de 2 a 10 porque no iba a tener ningún efecto alguno y incluso en este momento mantener las restricciones vehiculares no tiene ningún sentido. Ya es claro que no tiene el efecto en la movilidad de las personas y por eso no tiene el efecto en control de la pandemia. En algún momento tuvo efecto, pero que conste, nosotros hicimos un análisis con Santiago. Y en algún momento lo que hicimos fue después de que habláramos nosotros, yo creo. Sí. En algún momento lo que mostramos es sí, sí tienen efecto, pero son ineficientes. Eso lo han dejado por fuera muchos, ¿verdad? Es ineficiente. ¿Qué quiere decir ineficiente? Que el costo para el beneficio que tuvo no es tan bueno. Las fines de semana parecían tener, ¿verdad? Generar una mejor situación y por eso yo creo que se mantuvieron algún tiempo, yo creo que eso fue positivo, pero también hay que saber determinar cuándo ya no es positivo, ¿verdad? O sea, cuando ya lo que tenemos eso lo que permitía la restricción fin de semana era comprar tiempo para encontrar medidas adicionales y esas medidas adicionales seguíamos insistiendo en que era pruebas extendidas en la población, muestreo activo, nuevas estrategias con reforzamiento de mascarillas y después, y ahora sobre todo más claro, en garantizar espacios altamente ventilados, ¿verdad? Espacios. Entonces, eh, eh, pucha, es curioso que, que, bueno, que seguimos. A pesar de que es algo que hemos vivido 2 años, seguimos avanzando de forma muy cortoplacista y sin ningún plan extenso, ¿verdad? Que pueda ayudarnos a entender mejor la situación y realmente reactivar lo que pasó en activo. Por ejemplo, la educación inactiva en el 2020 fue falta de planeamiento. Fue falta de Claro. planeamiento, porque no había ningún plan para poder lidiar con la pandemia y por tanto simplemente se truncó la educación, así nomás, ¿verdad? Se truncó y se truncó la economía también, así Sí. nomás, ¿verdad? Sin ningún plan. Y es ahí donde está el problema. Claro, en algún momento era crítico, pero había que tener un plan, había que tener un plan y esos son los planes que yo creo en el planeamiento adaptativo y en que se hace un plan que se pueda modificar, eh, pero hay que tener una estrategia, ese es el punto. El plan encapsula una estrategia y esa estrategia permite virar en diferentes direcciones tácticas, ¿verdad? Porque viene nueva información, porque el sistema cambió. Pero es eso lo que yo siento que está ausente, ¿verdad? Por ejemplo, no ha habido coordinación ministerial, o sea, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Turismo, eh, no ha tenido una coordinación, migración, eh, no ha tenido una coordinación, ¿verdad? Para diseñar estrategias para poder manejar la epidemia. Por ejemplo, cuando viene una variante tan alta, la OMS dice, sí, es que no vale la pena cerrar las fronteras porque la variante viene de todas maneras. Es cierto, impedir la venida de un virus de estos, como ya lo vimos, Sí, es básicamente imposible. es básicamente imposible. Habría que vivir en una isla y no dejar entrar a nadie, ni salir a nadie, ¿verdad? Y eso no va a Claro. pasar. Pero lo que sí se puede hacer
es garantizar de que cuando entre nosotros tengamos un control de cómo entra. Y ese es el punto. Y no es un cierre absoluto de fronteras, es un control de la forma en que la frontera funciona. Y ese es el detalle. Y ese control significa que, por ejemplo, en las zonas turísticas del país fue donde inició básicamente Omicron. ¿Verdad? Claro. Y era esperado. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, en una zona como Jacó, y estos son datos del doctor Luis Rosero, que dice que se esperaban, no sé, en las decenas, o sea, 10, 15 casos, aparecieron 100 casos. Claro. Entonces, en un lugar como Jacó, recibir 100 casos de repente es lo que lo hace un problema inmanejable. Y es eso lo que se quiere controlar. Entonces, el control, pedir pruebas COVID a las personas que entran, lo que busca es tener una mejor análisis de situación, saber cómo está entrando las personas o cómo se están moviendo las personas entre fronteras, garantizar por lo menos que cuando entre va a entrar de una manera rápidamente detectable que va a poder entonces permitir hacer las medidas adecuadas. Y son es el tipo de, a eso me refiero a estrategias, ¿verdad? Entonces es claro que ha habido una falla contundente en términos de estrategia. Y yo creo que a nadie le cabe la menor duda de que se ha manejado. En Costa Rica no se ha manejado bien la situación. Yo creo que hemos tenido suerte que teníamos un sistema como la Caja, ¿verdad? Que puede enfrentar planes de vacunación como el que tuvo Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un plus, pero es un plus por la Caja. Ahí hubiera podido estar cualquier persona. Sí, la Caja hubiera ejecutado. La Caja hubiera ejecutado. Igual el control, el manejo de las UCI, el manejo de hospitalizaciones, el SEACO, en realidad es escudos, ¿verdad? Para la Caja. Y gracias a la Caja es que no tuvimos una situación peor. Pero el manejo como tal, yo creo que definitivamente existen problemas serios en cómo se manejó y por tanto yo creo que tenemos que ahora sí aprender. Para mí es extremadamente importante que se haya una separación de lo que sería el manejo técnico de una pandemia con el manejo político ejecutivo de una pandemia, ¿verdad? Pero en ese sentido, un ministro, una ministra de salud no puede fungir como un experto, experta en epidemias, porque es un puesto político. Total. Entonces tiene que haber un órgano independiente. La CDC en algún momento intentó hacer eso. Trump hábilmente desarticuló la CDC y lo transformó en algo político que no lo era. Aquí en Costa Rica podemos ir más allá de eso. Yo creo que no necesitamos tener un órgano permanente, pero sí una especie de órgano que se forme en el momento de una crisis. Se supone que tenemos la Comisión Nacional de Emergencia. Sin embargo, la Comisión Nacional de Emergencia es un órgano politizado también, porque son personas designadas, ¿verdad? Son personas designadas y esas designaciones son políticas. Necesitamos una cosa que no tenga esa designación política, que sean personas, un grupo de expertos, expertas, que puedan generar una sala de situación, que puedan generar las recomendaciones científico-técnicas adecuadas, independiente de lo que es político. Y esas científico-técnicas es incluyendo aspectos económicos, culturales, de educación, de salud, de migración, de etcétera, 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 ¿verdad? Entonces es por ahí donde yo creo que ojalá, ¿verdad? Ya que va a haber un cambio, definitivamente va a haber un cambio en la ruta del país porque vienen las elecciones pronto. Esto hay que pensarlo seriamente porque no va a ser la última pandemia y COVID no se ha ido tampoco. Entonces tenemos que definitivamente pensar en algo. Y perdona, mira, me chorría una hablada de yo no sé cuánto, ¿verdad? Todo bien, todo bien. No, tiene que ser una... Yo me imagino que tiene que ser una posición sumamente frustrante. A ver, si uno como espectador o comentarista o analista externo de un nivel de periodismo, digamos, por lo menos, se frustra y se vuelve loco. No me puedo imaginar lo que es tener los datos, ¿verdad? Porque algo que yo siempre
he como pensado, he dicho, bueno, mira, nosotros, a ver, yo no soy ni lo más cercano a un matemático más, me quedé en mate todo el cole, pero, pero, Pero eso me pero, apuesto que no es problema tuyo, sino problema del sistema. posiblemente, pero yo decía, a ver, nosotros tenemos una tendencia que siempre ha sido ver lo que está pasando en Estados Unidos y Estados Unidos ve lo que pasa en Israel, por ejemplo, y vamos escalonados. Y todo lo que pasa en Israel llega a Estados Unidos y todo lo que pasa en Estados Unidos pasa en Costa Rica. Es una secuencia de eventos que ¿verdad? No hay que ser. Y a pesar de eso, ¿verdad? Sin exactitud, sin nada más como a grandes macro versión de todo. Y a pesar de eso, yo decía, no parece haber un planeamiento acorde a, mira, hay picos en Estados Unidos. El presidente sale a decir, hey, vamos a pedir más pruebas rápidas, o vamos del todo, ¿verdad? O vamos a expandir las camas en las UCIs, o simplemente vendrá cuando viene y cuando venga veremos qué hacemos. Y además que parece que la ciencia aplicada para detener la pandemia continúa siendo una estrategia como de COVID cero, ¿verdad? Como de vamos a tratar de intentar eliminar la transmisión del virus, ¿verdad? Que era originalmente, bueno, y si la gente no sale a la casa, pues el COVID se acaba y nadie se contagia, pero creo que hoy entendemos que COVID cero es una estrategia total y completamente imposible. No podemos eliminar del todo los contagios. Entonces, la estrategia, la matemática, la proyección tiene que ser qué hacemos con el hecho de que se va a contagiar la gente, ¿verdad? Más allá de cómo prevenimos. Ese es un buen punto, es un buen punto. Yo creo que ya lo he dicho últimamente varias veces. Tenemos COVID y ahora tenemos que vivir con COVID. Y tenemos que dar las condiciones para que se dé esa normalidad. Y es ahí donde yo creo que se ha fallado, ¿verdad? Donde no se ha creado, a pesar de que ya hay instrumentos para poder lidiar con esto, no se han facilitado estos instrumentos. Y por ejemplo, en Estados Unidos, donde cada hogar recibe 4 kits de prueba rápida, por ejemplo. ¿Para qué sirve esto? Sirve para que los ciudadanos y ciudadanas sí nos tenemos que involucrar en la situación, pero entonces para crear una cultura de donde la prueba se descentraliza y existe nosotros, los individuos, que somos, bueno, operamos en una sociedad, podamos tener la capacidad de tomar también decisiones de riesgo y agilizar el proceso, que es imposible cuando empieza a escalar, ¿verdad? Cuando la escala humana se hace tan grande, se hace imposible hacerlo de manera centralizada. Y eso es lo que es la frustración, que en este momento se llega a ese punto donde es imposible hacerlo centralizado. Es que es Claro. imposible hacerlo centralizado. Entonces, por eso, la insistencia, por ejemplo, las pruebas rápidas de Santiago Ulloa desde el inicio de la pandemia, tiene que ver con eso, donde si la escala de la contagio y del número de personas contagiadas es tanto, no se puede centralizar. Entonces hay que buscar formas de que la ciudadanía tenga las herramientas para que participe en el proceso. Eso nunca se hizo y estamos tarde. Entonces, pruebas rápidas se han importado, creo que solo 1.500, que no sé para qué serán, ¿verdad? Que van a tener una aplicación específica ya, pero Sí. definitivamente no es para ayudar en control de la epidemia. Y eso hubiera ayudado, hubiera aliviado esto si lo hubiéramos introducido. Es más, la misma UCR había desarrollado una prueba interesantísima, ¿verdad? Que solo requería un proceso final de validación. Imagínense qué interesante que nosotros hubiéramos en Costa Rica, hubiéramos tenido esa solución. En este momento estaríamos utilizando este tipo de pruebas y nos hubiera ayudado a, cuando entramos a esta nueva fase, estar preparado. Y esta nueva fase necesita de ese tipo de pruebas descentralizadas y herramientas descentralizadas. Entonces, por ejemplo, el uso de mascarillas. Es que no es decir nada más, use mascarilla. No, es que el uso de mascarilla tiene una evolución también. Entonces todos empezamos con mascarillas quirúrgicas probablemente, ¿verdad? Porque en ese momento nadie fabricaba mascarillas, porque Sí, ¿para qué? Sí. entonces empezamos con mascarillas quirúrgicas, eh, rápidamente lo transformamos en un vestible,
Es decir, ya es parte, así como me pongo la camisa, el pantalón, cuando salgo, me llevo la mascarilla. Empezamos a adaptarlo, ¿verdad? Entonces nos fuimos por las mascarillas de tela u otros materiales que vistieran, ¿verdad? Que fueran parte, incluso negros o combinados con la ropa o con dibujos y todo bien. Pero empezamos a perder el efecto que tenía la mascarilla, ¿verdad? En ese proceso. Porque cada vez fuimos más laxos, ¿verdad? Empezamos con 3 telas y ahora terminamos con media tela casi, ¿verdad? Una cosa así. Sí. Entonces, el momento era que hay que hacer un reforzamiento del uso de mascarilla, movernos a mascarillas, ya que la estamos vistiendo y que no nos es difícil pensar en una mascarilla, era fácil decir, ok, introduzcamos una forma muy barata de la KN95 y de la N95 y otras que son de muy efectivas, subvencionado, ¿verdad? Por ejemplo, cada persona que se vacunara se les regala unas cuantas mascarillas para que empezara a insertar entonces, garantizar de que las personas, un porcentaje grande de la población empiece a usar mascarillas de mejor calidad. Y eso nos hubiera ayudado ahora en este momento, ¿verdad? Eh, Reinsertando el uso de mascarilla, pero no ha habido ninguna política ni movimiento de eso. ¿Verdad? No ha habido ninguna. He visto algunas recomendaciones que mejor use mascarillas tales y no de tela, pero eso no es suficiente, eso no activa, eso no modifica el comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, esas son las grandes fallas, ¿verdad? Esas son las grandes fallas, que no hay una estrategia y no hay una forma de, ahora sí, trasladar con herramientas a la población para descentralizar un poco el proceso de control. Entonces, por ejemplo, lo mismo con los aforos. El aforo no puede ser dictaminado arbitrariamente, decir 50%, 100%. Eso no tiene ningún fundamento científico técnico en este momento. ¿Verdad? Claro. ¿Cómo tiene que ser? Basado en aire exhalado de unas personas en un espacio interno. Para eso hay sensores que no son caros, de hecho, que se pueden utilizar para hacer esas mediciones y que los locales debería haber un incentivo, un estímulo para que los locales en espacios interiores mejoraran la ventilación y tuvieran una forma de medirlo para decir, mira, con poner 3 ventiladores así, 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 resulta que aumento el movimiento de aires exhalados en un 50%. Fantástico, check, ¿verdad? O esto que recién se está aprobando, ¿verdad? Que es el uso de espacios externos. ¿Verdad? Que esto debió haber sido una oportunidad para decir, ok, lo comercial empieza a invadir espacios exteriores que no tienen uso en este momento. ¿Verdad? Que son ni siquiera aceras bien construidas, que Sí, son exacto. espacios que no se usan. Entonces debió haberse, pucha, qué interesante aprovechar esta estrategia para que la gente empiece a utilizar espacios exteriores. Otra oportunidad perdida, movilidad. Que las personas, si pueden movilizarse en otro medio, por ejemplo, bicicletas o caminando, dar y empezar a construir la infraestructura. Infraestructura no es pintar calles, es crear las estructuras necesarias para que las personas vean como una opción movilizarse caminando o en bicicleta, por ejemplo, que son formas COVID mucho más seguras, ¿verdad? Porque son al aire libre, no son, impiden aglomeraciones en buses, impide muchos contactos con otras personas. Sí, no, no, es que casi que parece como que hay un fallo en entendimiento de ciencia actualizada que parece que hay en conversatorios alrededor del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, lo de los espacios exteriores, eso es algo que en Estados Unidos plenamente ha estado en uso desde mitad o finales del 2020 casi. O sea, yo me acuerdo ir a Nueva York y ver la ciudad transformada para espacios de exteriores, ¿verdad? Y entonces uno dice, 2 años después, ¿verdad? O un año y medio después, que no se apliquen estas medidas. Y lo mismo de la ventilación, lo mismo de las máscaras. O sea, yo, por ejemplo, yo cada rato veo personas... Pero perdón, las cámaras debieron haber también propuesto. Las también. cámaras no propusieron. Las cámaras Total. debieron haber insistido, el turismo debió haber tenido propuestas.
Y yo creo que es un problema de comunicación, comunicación de ciencia, ¿verdad? De datos, de información. O sea, yo veo a cada rato... Puede ser que tenemos una visión muy proteccionista de todo, ¿verdad? Y no una visión de propositiva, ¿verdad? De proponer para cambiar, sino una visión de proteger para quedarnos igual. Claro. Entonces yo creo que de ahí nace eso de que los grupos, los gremios, los sectores, lo que quieren es proteger lo que ya tenían, no posibilitar, ampliar posibilidades, buscar oportunidades ante una nueva situación en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo, bueno, busquemos cuál es el perfil de turista que queremos en el país. ¿Verdad? Busquemos ese perfil. La mayoría de personas en Estados Unidos no son anti-vaxxers. Total. Por tanto, queremos la mayoría de la población norteamericana viniendo aquí. Entonces, buscar a los anti-vaxxers para que vengan aquí a vacunar, a vacacionar a Costa Rica es una apuesta perdida. Es una apuesta perdida. Es mejor apostar a un grueso más grande de la población que es probablemente vacunada, que es responsable, que es etcétera, etcétera, y que no tendría ningún problema en hacerse una prueba COVID para venir a otro país, porque son personas, a nadie, honestamente nadie, solo los anti-vaxxers, diría yo, quiere tener COVID. Sí, total. Total. Sí, es una cosa, a mí me parece, digamos, yo vivo, cada vez que manejo tengo que pasar como por 2 centros de pruebas de COVID, como de 2 laboratorios, y a veces veo gente en el carro que va con una persona que van a ir a testear, y la persona que va manejando va con una N95, y la otra persona tal vez no, y las ventanas cerradas en el carro. Y entonces, ¿verdad? Eso para mí como que ejemplifica que estas personas no entienden que, digamos, si vas con una persona que tal vez piensas que es positivo, las ventanas del carro como mínimo deberían ir abiertas para generar ventilación para que no te enfermes en el carro donde vas. Pero es este tipo de... Y yo no culpo a la gente, yo culpo a que la comunicación de ciertas particularidades de la pandemia que hemos evolucionado, por ejemplo, que cada vez que entremos nos sigan presionando más sobre lavarnos las manos que sentarnos afuera, no tiene ningún sentido. Si ya sabemos que el COVID básicamente no se traspasa por contacto físico y se traspasa mucho más Seguimos por el midiendo la aire. temperatura cuando ya no. Entonces, tenés toda la razón. La gente, y eso también yo lo he insistido mucho, la gente no es que tenga culpa de que usa mal la máscara, es que son procesos y son procesos sociales más complejos. Una epidemia es algo muy complejo, no es una cosa simple. Soluciones simples no sirven. Tiene que haber soluciones bien pensadas, articuladas, el factor tiempo, el factor espacio, el factor cultura. Hay muchos elementos involucrados que para poder tener una estrategia efectiva de control se tienen que considerar, ¿verdad? Y se tienen que discutir y se tienen que plantear alternativas y hacer participativo también, ¿verdad? Hacer participativo a los diferentes sectores afectados para que puedan aportar soluciones y discutir y negociar posibles soluciones porque cualquier medida, y eso lo sabíamos del inicio, cualquier medida iba a tener un impacto en la economía y en el resto del funcionamiento de un país. Entonces, por esa razón, era importante tener una estrategia desde el inicio. Nosotros insistimos en esa estrategia y bueno, es algo bastante frustrante seguir con esto, pero bueno, yo honestamente, yo en algún momento me cansé de hacer análisis y de hacer gráficos y todo esto, pero por otro lado es una cosa extraña, ¿verdad? Porque es una cosa de lo que uno sabe. Entonces es quedarse pasivo, tampoco sentía que era lo correcto, ¿verdad? Entonces en un momento me cansé, es que ya estaba estresado del asunto. Sí, claro, me tengo que imaginar. Pero después de descansar un rato, digo, pucha, es que realmente, o sea, si no, ¿quién? ¿Verdad? Sino cómo se agregan elementos a la discusión, cómo se agregan posibilidades, aunque sea a través de Twitter, Sí, aunque sea a claro. través de Twitter, ¿verdad? Pero cómo agrego yo elementos de discusión y Twitter que encadena después en la prensa. La prensa yo creo que ha generado
ha tenido una reacción interesante y ha evolucionado con la pandemia también. Donde han habido artículos muy bien escritos y muy bien entrevistas muy buenas en diferentes medios, gracias a que ha cambiado, ¿verdad? Es una situación que no se había presentado antes y por tanto se ajustó. Y bueno, yo diría eso, ¿verdad? Que hay que seguir pendientes de esto, hay que seguir analizando, hay que seguir tratando de entender qué puede suceder. Definitivamente Omicron podría ser hacia donde el virus va a irse moviendo o variantes como Omicron. Sin embargo, mientras el mundo no esté totalmente vacunado, va a generar problemas porque puede haber variantes de repente muy agresivas que aparezcan, ¿verdad? En lugares donde la vacunación todavía no es extensa y entonces eso genera problemas. Por eso definitivamente la meta ahora es vacunar absolutamente toda la población, ¿verdad? O por lo menos un porcentaje altísimo de la población para impedir que genere estragos, ¿verdad? O que aparezcan variantes que puedan ser más problemáticas. Yo ya casi me tengo que conectar. Espero que... Todo bien, todo bien. No, ya podemos ir, terminando. Más bien, muchísimas gracias. Nada más para terminar, don Tomás, ¿qué es la proyección a la cual nos estamos enfrentando ahora? O sea, a términos cortos, ¿verdad? Estamos viendo una alza de contagios y ¿qué es como ese margen al que podemos estar enfrentándonos en este próximo tiempo? El problema está en tener demasiados nuevos casos al día y por tanto tener demasiadas personas aisladas. Yo creo que el progreso ya los datos empiezan a tener unos problemas, ¿verdad? Porque hay subregistro, hay un montón de problemas en la aplicación de pruebas porque no hay suficientes. Pero monitoreando la hospitalización se puede tener más o menos una idea de qué está pasando también en el resto de la población. Entonces, viene una ola que va a pasar, pero es una ola que yo creo que va a complicarnos un poco el funcionamiento de los servicios y tenemos que estar preparados y preparadas para eso. Y es hacia ahí donde tenemos que apuntar ahora el nuevo conjunto de medidas, ¿verdad? En cómo poder lidiar con una posible disrupción de algunos servicios y también un plan un poco más extenso de cómo vamos a manejar la educación, cómo vamos a manejar una serie de sectores viviendo con el COVID, ¿verdad? Y eso yo creo que es un trabajo extenso que hay que invitar a un sector amplio de la población para poder, y expertos y expertas en diferentes temas, para poder diseñar una estrategia interesante de futuro que nos pueda ayudar a salir adelante. Yo creo que las cosas van a mejorar definitivamente, pero todavía necesitamos aplicar medidas y estar trabajando con lo que está sucediendo, ¿verdad? No es dejarlo ya, bueno, es que ya es menos hospitalizado, entonces listo, le damos las manos. No se puede, ¿verdad? No se puede porque todavía existe incertidumbre en lo que pueda suceder, ¿verdad? Todavía existe una ruta que tal vez no habíamos pensado, que no conocemos y la cual nos podría llevar otra vez a problemas y no estar preparados para ellos. Don Tomás, ¿cómo es la mejor manera que la gente se conecte con usted o con su información? ¿Es por Twitter? ¿Por dónde? Ahí me pueden buscar y simplemente busquen mi nombre, Tomás de Camino, me van a encontrar en Twitter y ahí me pueden contactar también. Pura vida, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos hablamos en otro tiempo, ojalá en mejores condiciones. Muchas gracias, Pietro. Pura vida, saludos don Tomás, muchas gracias. Y eso fue una conversación con don Tomás del Camino MEC que nos pudo dar un poco de tiempo sobre la pandemia y qué es lo que estamos viviendo en este momento. Es algo que yo he venido hablando un montón con Kenneth, con Lo Importante, con diferentes organismos, criticando tal vez diferentes organismos, no, hablando con diferentes organismos, que estoy hablando con la AMS, del gobierno, porque parece como que nada bueno está pasando, ¿verdad? Y que no hay una ampliación o un cambio o una ejecución diferente de la pandemia, por lo menos en Costa Rica. Y yo creo que esto lo podemos ver en otros países también. Obviamente toda esta ciencia aplicada la estamos basando en Costa Rica, pero no es el único país del mundo que está actuando casi que demagógicamente sobre principios, ¿verdad? Que ya son viejos. Y claramente, una vez más, la pandemia se ha convertido en una herramienta política o en un instrumento político para muchas personas y creo que eso es lo que nos está evitando salir adelante con un poco más de ciencia y tecnología y el resto.
Maes, ¿qué les digo? Sí, creo que ahora más que nada deberíamos de enfocarnos, estamos en época electoral, en candidatos pro ciencia, en gente pro tecnología, en gente pro diálogo político, en gente que piense que la sociedad se puede proteger, ¿verdad? Por medio de involucrar a la sociedad en lugar de, ¿verdad? Pensar que todo lo puede solucionar una persona que es un superhéroe. Sí, sí, sí. Muchas gracias por haber visto este episodio de Pietro Habla Con. Espero que les haya sido útil y tengan más conocimiento sobre qué putas está pasando. Como siempre, recuerden suscribirse, dejarnos una rating en Spotify, en Apple Podcasts, suscribirse en YouTube si nos están viendo en YouTube. Que los podcasts se acaban, pero las noticias y la información no. Entonces que pueden ir a No Pasa Nada en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas web que hay, básicamente. Nos pueden seguir. Y más importante que nada, el boletín diario de No Pasa Nada. Se pueden suscribir a él. Y pueden recibir noticias todos los días con cosas como estas para que sepan cuándo hay podcasts, cuándo hay programas, cuándo hay cosas nuevas. Finalmente, que si les gusta lo que hacemos en No Pasa Nada, patreon.com/No Pasa Nada oficial. Es la mejor forma de apoyarnos y la mejor forma de estar actualizado con cositas nuevas que van saliendo.